Hola chicos, nos vemos para nuestra primera clase de español. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Aprendimos sobre la guía de autoestudio y que podemos usarla como una estrategia para los exámenes. También aprendimos cómo resolver adecuadamente un examen. Haciendo un repaso, una guía de autoestudio es un documento que está estructurado por preguntas. Nos ayuda a comprender mejor algún tema y nos ayuda a identificar qué sabemos y qué no sabemos, es decir, nos brinda una autoevaluación. Ahora veamos este texto. Dice, nació en San Miguel Nepantla, hoy Estado de México. Sor Juana Inés se reveló como niña prodigio y aprendió a leer a la edad de 3 años, a pesar de que en su época no era habitual que las mujeres accedieran a la cultura. Estamos hablando de Sor Juana Inés. Entonces, ¿qué observamos? Estamos hablando de la vida de otra persona, es decir, de una tercera persona, alguien que yo no estoy viendo en este momento, alguien que quizás puedo conocer, alguien que quizás no conozco. El texto nos informó sobre los eventos y fechas importantes en la vida de esa persona, por ejemplo, la fecha de nacimiento y los logros que tuvo, por ejemplo, que Sor Juana Inés aprendió a leer a una edad muy joven. Y como dato principal, nos comienza a contar, a narrar a partir del nacimiento. Entonces estamos hablando de una biografía. Una biografía es un escrito sobre la vida de alguien más. Puede ser relevante, ya sea porque es un personaje histórico y que todo el mundo conoce o ciertas personas de un lugar conocen. También podemos escribir sobre alguna persona que sea de interés para un público en específico. Por ejemplo, a todas las personas que les gusta Harry Potter pueden considerar relevante a la autora. Otras personas pueden considerar como relevante a Miguel Hidalgo o a Venustiano Carranza, por ejemplo. Una biografía nos brinda detalles de la vida de esa persona y esos detalles hablan acerca de la vida personal, por ejemplo, qué le gustaba comer, qué aficiones tenía, qué le gustaba hacer en su tiempo libre. También nos habla sobre el aspecto social, con quienes se relacionó, lo que va de la mano con lo familiar, estuvo casado, estuvo casada, tuvo hijos, cuántos hijos, tuvo una vida política, qué hizo, cuál fue su trabajo. Pero, ¿quién escribe la biografía? ¿Solo aparecen y ya? No. La biografía la escribe un investigador o un especialista en el tema que trate la persona que se entrevista. Es decir, una persona que quiere conocer a la otra persona para hacerle una biografía. Esta persona investigadora se le conoce como biógrafo y a la persona que se le está investigando se le conoce como biografiado. Es decir, a esta persona se le va a realizar la biografía. Veamos aquí el ejemplo. Esta persona es la que está hablando, está contando sobre su vida, quizás, es la persona biografiada. Recordemos que una biografía puede ser de una persona que ya no esté viva, pero también puede ser sobre una persona que aún viva. Y esta es la persona que investiga, la persona que va a relatar, que va a escribir. Esta persona es el biógrafo o biógrafa. Entonces, en resumen, tenemos un fragmento de una biografía. Analicemos. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806. Aquí tenemos el primer dato, el nombre completo de la persona. También nos indica dónde nació, cuándo, en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Nos habla un poco sobre su familia, cómo era su contexto familiar. Era una familia indígena zapoteca.
y comienza a relatarnos un poco sobre su vida personal, sobre sus estudios, y nos menciona que hasta los 12 años solía hablar únicamente lengua zapoteca. En resumen, tenemos que una biografía nos habla sobre la vida de alguien más. Se habla de la familia y todo el desarrollo que tiene la persona con su familia y con la sociedad. Nos explican brevemente cómo es su vida, si aún sigue vivo, o cómo fue su vida. Y también como dato tenemos que intervienen dos personas en la redacción o elaboración de una biografía. Puede ser el biógrafo, es decir, quien investiga, ya sea a través de periódicos o quizás otras personas, y se encarga de redactar la biografía, pero también tenemos al biografiado, es decir, la persona de la cual se está hablando. ¿Qué hay de tarea? Después de ver el video de la clase, realiza un resumen acerca de lo que aprendiste. También las páginas 26 y 27 del libro de español. Y lee los textos que se te van a dar en la plataforma y selecciona aquellos que son biografías. Después escribe cómo supiste que eran biografías, cómo los identificaste, cómo sabías que era una biografía y no un cuento quizás. Entonces, eso es todo. Nos vemos en la próxima clase, chicos.